todo. Bueno, ante todo, Perdón, muchas perdón. gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya me siento como en casa con esta charla previa y todo. Es como, falta que nos pasemos el mate. Ya es maravilloso esto de estar con otras compañeras, otras mujeres de distintas localidades del interior. Eso me parece muy, muy, muy interesante. Bueno, mi nombre es María Eugenia. Fui gratamente y estoy agradecida por la invitación para compartir con ustedes una experiencia de vida eh, que fue trabajar en la CONADEP, en la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, cuando tenía 20 años, es decir, hace 40 años. El año que viene, en 20 de septiembre del año próximo, se cumplen 40 años de la entrega del informe Nunca Más. Este, Después, otros datos, soy mamá de dos hijos grandes, ya uno tiene 33, casi 34 y otro casi 25. Tengo unos gatos, vivo en La Boca desde hace 32 años, 33, y soy nacida en Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, en la casa del médico en Ituzaingó. De una familia sencilla, humilde, y fue mis hermanas y algunos primos que accedimos a la universidad pública. Mis padres tenían primario incompleto, tanto mi papá como mi mamá. Esa es más o menos mi historia personal. María Este, Eugenia, ¿y te puedo hacer una preguntita? sí, mi amor, Sí. ¿Cómo fue que llegaste a la CONADEP? bien. En tren, llegué en tren, porque siempre cuando me preguntan esto, yo digo, sí, llegué en tren, porque me tomé el Sarmiento desde Ituzaingó, y me fui al segundo piso del Centro Cultural San Martín, donde funcionaba la CONADEP. Lo que me motivó fue un impulso, no tengo una explicación mayor como para dar, porque yo estaba ese 31 de diciembre del año 83, que Alfonsina había asumido hacía pocos días, de vacaciones, para pasar ese fin de año en la playa con mi papá, mi mamá y una de mis hermanas. Y el tema de la CONADEP era noticia, digamos, era algo que salía en los periódicos, papel que había en ese entonces y que uno entre mate y mate leía en la playa, ¿no? Y cuando estaba leyendo el diario, mi hermana me dijo, ay, cómo me gustaría trabajar con esta gente, pero no tengo tiempo, trabajaba más horas, bueno, y yo dije, bueno, yo puedo trabajar. Bueno, cuando vuelva me voy a presentar y me voy a ofrecer, aunque sea para servir café. Yo trabajaba en ese momento 4 horas en Ituzaingó por la mañana, entonces a partir del mediodía tenía libre. Cuando volví de ese de esos días de fin de año, me tomé el Sarmiento y me fui al Centro Cultural San Martín y dije exactamente lo mismo, que venía a ofrecer mi trabajo ad honorem, aunque sea sirviendo café. Yo creo que, bueno, recuerdo la sonrisa y el compañero que me recibió le golpeó la puerta a Graciela Fernández Meijide, que estaba a cargo, era la secretaria, la coordinadora del área de denuncias. Me preguntó que qué quería, le repetí lo mismo y me dijo, bueno, ¿cuándo querés empezar? Mañana. Y así empecé a trabajar a la mañana donde estaba en Ituzaingó, me tomaba el tren, me iba allá. A los poco tiempo, era tanto el trabajo que teníamos, que me propusieron que dejara el trabajo y que pasara a formar parte del staff, digamos, del equipo de empleados con contrato que conformábamos ahí en la CONADEP. La cantidad de compañeros fue creciendo a lo largo de los días, porque la verdad era tanto el trabajo que había que hacía falta más compañeros que se sumaran. La, Sigo, me paran, me preguntan,
si los aburro, hablamos de teatro. No, Si se aburran, podemos hablar no, de para teatro y chao. nada, no, no, no. Bueno, No, la no, mayor no, parte, sí. ¿sí? Con confianza, por favor. La mayor parte de los compañeros que se fueron sumando, que venían... Bueno, hay una anécdota interesante, y es que la CONADEP dependía del Ministerio del Interior. Del Ministerio del Interior depende también la Policía Federal. Eso fue lo que motivó a que un asesor de Alfonsín le recomendara a Alfonsín que no podíamos trabajar en una oficina del ministerio, porque no podíamos convivir con los mismos policías que hasta hacía 2 minutos estaban matando, secuestrando, torturando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el que era director del teatro, del Centro Cultural San Martín, el que está por la calle Sarmiento, ofreció el segundo piso de allí. Si ustedes van en alguna oportunidad al segundo piso del Centro Cultural San Martín, van a ver una placa que dice que ahí funcionó la CONADEP. Todo ese piso quedó para el funcionamiento de la CONADEP. Y otra cosa curiosa, interesante, es que desde el 15 de diciembre que se conforma por un decreto la CONADEP, es decir, 5 días después de haber recuperado la democracia, Alfonsín por decreto conforma esta comisión. Hasta los primeros días de enero trabajaron, trabajaron empleados del Ministerio del Interior. Y estas personas huyeron Perdón, despavoridas. compañera, a ver si algunas por ahí que cierren, que se muteen, así no se escuchan otros ruiditos, con respeto. Eh, estas personas, estos empleados del Estado, del Ministerio, huyeron porque no soportaron tomar las denuncias eh, que como trabajo tenían que hacer, tomar las denuncias de las personas que primero se estaban acercando a brindar los testimonios sobre la desaparición de sus familiares o bien a personas que habían sido liberadas. Entonces ahí es que se empiezan a sumar compañeros de organismos de derechos humanos. No de todos, pero sí de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de la APDH, la Asamblea Permanente, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, de familiares de detenidos desaparecidos y Madres Línea Fundadora. Ustedes sabrán que el EBE no estuvo de acuerdo con la CONADEP, no presentó ni la denuncia de los casos de sus desapariciones porque no coincidía con la conformación de esta comisión. Y proponía la conformación de una bicameral. Esto no me voy a meter en ese tema porque no lo manejo tanto. Yo hoy vine a contar cómo fue el laburo que hicimos los que elaboramos ahí. Bueno, y se empezaron a sumar estos compañeros que provenían de los organismos de derechos humanos. También algunos expresos políticos, familiares de personas desaparecidas, pero que venían colaborando en organismos, gente que había estado exiliada y que estaba volviendo al país y demás. Lo aclaro porque una vez cuando estaba dando una charla parecida a esta en una comisión de la carrera de comunicación en la UBA, y me dicen, pero entonces cualquiera entraba y se ponía a trabajar. La verdad que fue pertinente la pregunta. Yo digo, no fue así, porque hubiera sido un peligro si cualquiera se ofrecía a trabajar. Yo creo que a mí me aceptaron, que no tenía ninguna militancia, ni tenía un trabajo previo en organismos de derechos humanos, ni nada que se le parezca. Creo que fue porque me vieron tan, entre comillas, inocente. Digamos, yo estaba comiendo en Stun, tenía 20 años y el chupete colgando, que dijeron, bueno, confiaron en que yo no era un servicio. Entonces, por eso empecé a trabajar. Si no, obviamente, se hubieran tenido más recaudos si alguien iba
a ofrecer su trabajo así de la nada, ¿no? Sin ningún antecedente. ¿Puedo hacerte una pregunta, María Ay, Eugenia? sí, me encanta. Bueno, ¿había alguna recomendación cuando estaban trabajando sobre el material que utilizaban, que no se divulgara, que no se charlara, que no... eh, o había cierto grado de privacidad, decir, bueno, lo que pasa acá y lo que se ve acá queda acá y si va a haber un comunicado ser oficial y para que cada Claro. uno no... No, no hubo una recomendación, una, entre comillas, bajada de línea, yo no la recuerdo al menos, pero eh, era como natural decir que había, por respeto a los denunciantes, no compartir con temas privados. Ahora Claro. bien, había una necesidad social, política, de abrir ese tema. De hecho, por ahí me salteó algunos capítulos así, pero después vuelvo y con las preguntas ordenamos que me quieran hacer, ¿no? Cuando la comisión se conforma con un único objetivo, que era hacer un informe. No era condenar a nadie, era hacer un informe. Ese era el objetivo de la comisión. Superó las expectativas iniciales, digamos, ese objetivo se vio superado por el trabajo que se hizo, pero se hacía para eso. Y se dieron 6 meses. Entonces, en el mes de julio, fines de junio, julio, había que entregar el informe. Era tal el laburo que había, tanta la cantidad de personas que venían a hacer sus denuncias, tanto acá, en Capital, como cada vez que la comisión viajábamos algunos a algunas ciudades del interior, que no podíamos cortar de un día para el otro y decir, bueno, se hace el informe y ya está. Entonces, seguramente los notables de la CONADEP, esta comisión que había sido nombrada por Alfonsín, hablan con Alfonsín y le plantean que no se llegaba a terminar. Entonces, Alfonsín dijo, bueno, les doy 3 meses más, no hay problema. Ahora, hay que hacer algo para salir a la sociedad a contar qué es lo que está haciendo la CONADEP. Había que informar a la sociedad, al conjunto de la sociedad, sobre esta temática. Con la Y finalidad de que se sumaran más casos, que la gente se animara y hablara. por un Esa lado era que se animara, por otro lado que se sumara, por otro lado dejar claro de qué hablábamos cuando hablábamos de desapariciones forzadas, de torturas, Claro. Por otro lado, bueno, y se hace un programa de televisión. Si ustedes vieron la película 1985, Sí, sí. ahí aparece ese programa, con sus, por lo menos probablemente ustedes también, sus contradicciones y sus pros y sus contras, sus desavenencias, que es la introducción que hizo Trócoli, el ministro del Interior, hablando de la teoría de los dos demonios. Esa introducción, los compañeros que estuvimos esa mañana en la filmación del programa, no lo vimos a Trócoli, eso se hizo en otro momento, no en el momento que se grabaron todos los testimonios que se brindaron aquella noche por el canal 13 un miércoles a las 9 de la noche y que tuvo un rating altísimo para esa época, ¿no? Pero más allá de Trócoli y en lo personal, mis insultos a la pantalla en aquel momento, respeto a las que no opinen lo mismo, pero bueno, en lo personal sí, sobre todo por lo que él decía, eh, era una manera de poner luz a tanta oscuridad. Por primera vez en un canal de aire se hablaba de las desapariciones, de las torturas, del secuestro de niños. Uno de los testimonios fue Estela, Carlotto y Chicha, la otra abuela que está fallecida ya hace unos años, Chicha Mariani. Entonces, realmente fue un salto cualitativo para la historia de nuestro país, de las desapariciones y demás.
Entonces, había como ese tema, por un lado, resguardar la información y por otro lado, salir a la luz, pero con ese cuidado que había que tener. Hay una compañera también que levantó la mano, Cristi, quería... No te escuchamos, Cris. Sí. La teoría de los dos demonios que lamentablemente nació de Alfonsín, cuando dijo que no se podía atacar a un demonio con otro demonio, y de la que se agarraron perfectamente los demás. Lamentablemente nació ahí, y me duele que haya nacido ahí. Sí, yo les voy a, si yo soy peronista, lo digo así, chao, listo, yo soy Bien, peronista, pero lo que yo les también. propongo es lo siguiente. A mí me gusta hablar de lo que hicimos los compañeros de la CONADEP, porque más allá del partidismo, me parece que está bueno contar cómo se trabajaba en ese momento, ¿no? Para mí es rico esto que estamos haciendo acá, o que hacemos a veces otros compañeros de la CONADEP también, en universidades, en escuelas secundarias y demás, donde se cuenta que la CONADEP funcionó en una etapa donde no había internet. Entonces, donde se trabajaba a pulmón en el sentido que no había, que las denuncias se tomaban mayoritariamente a mano, que Por no había ejemplo, María manera Eugenia, de, en todo esto que contás, ¿cómo era un día en la CONADEP, en esto de tomar las denuncias y todo eso? claro, eh, por ejemplo, capacitación en sentido estricto no recibimos. Había muchos compañeros que, como les comentaba antes, venían de trabajar en organismos de derechos humanos y tenían mucha experiencia. Entonces, era del boca en boca cómo había que hacer para tomar un testimonio que además después sirvió para lo que fue el juicio a las juntas. Si esos testimonios no hubieran sido tomados de determinadas maneras, podrían no haber servido desde el punto de vista legal. Entonces, pero no es que hubo una preparación, un espacio de aula donde los compañeros que tomábamos denuncias fuimos capacitados. La verdad que no, fue bastante improvisado. No teníamos casi máquinas de escribir. Yo nunca tomé un testimonio con una máquina de escribir. Todos los testimonios que tomé, y que fueron muchos, los tomé a mano. Esto no existía, internet. La, el, el relacionar un testimonio con otro era producto del esfuerzo de los propios compañeros que nos juntábamos a intercambiar figuritas. Ejemplo, si un compañero tomaba el testimonio de una persona liberada que hablaba de que en el centro clandestino donde había estado escuchaba ladrido de perros y una canilla que goteaba, y otro compañero tomaba denuncia a otra persona que hacía referencia a esos dos elementos, canilla que gotea, perros que ladran, se empezaba a relacionar y bueno, probablemente esas dos personas habían estado en un mismo centro clandestino. Un trabajo absolutamente manual. Hoy nos cuesta pensarlo porque hoy cualquier ordenador nos permite linkear información. En esa Pero época no. eso que estás diciendo con Gaby y seguramente otras compañeras estuvimos hace poquito en Mansión Seré. Y una de Ah, las cosas que mencionaban era justamente esto. Caminábamos sobre un piso que se suponía de madera por cómo te raspaba la planta sonaba de los el pies. ruidito. Claro. O sea, todos esos datos que se recopiló, fue lo que ayudó enormemente. Y yo lo que te quería preguntar, si eran muchos los que trabajaban en este armado en la CONADEP. ¿Eran muchas personas? Llegamos a ser 100. Gaby, ¿no es cierto? Vos viste la obra
que estamos haciendo. Yo como soy actriz, tengo el privilegio de estar haciendo una obra de teatro sobre esta temática, que le escribió un dramaturgo amigo a partir de la información, ¿no? En la obra de teatro, que se llama Una tarde en el Delta, ahora se las cuento, incluso le compartí a Celia un videíto muy cortito de 1 minuto, un reel chiquitito de la obra de teatro, donde ahí contamos algunas cosas de la CONADEP. Es sumamente amena la obra y demás por la historia de 3 mujeres de 60 y pico de años, nosotras, que se conocieron trabajando en la CONADEP y pasaron toda su vida, fueron compartiendo la vida, ¿no es cierto? Ahora muere una de ellas y les pide algo particular que tiene que ocurrir en el Delta, porque a esta compañera que fallece le gustaba mucho el Delta, entonces les pide particularmente eso. De eso va la obra, ¿no? Y va intercalando con algunas anécdotas ocurridas en aquellos tiempos. Y la obra habla de los 100 no notables, porque los notables eran Sábato, Magdalena, Klimovsky, Fernández Long, todos aquellos que habían sido convocados por Raúl Monseñor Alfonsín. de Nevares. Ahí me saco el sombrero, ¿no? Jaime de Nevares, Marshall Meyer, Gattinoni, pero algunos de los cuales, de estos notables, algunos realmente eran personas que uno los veía con frecuencia recorrer los pasillos de la CONADEP, tomar denuncias o ir a hacer reconocimiento de algún centro clandestino. Otros no los vimos. Entonces éramos los no notables, que llegamos a ser casi 100, los trabajadores o los no notables, que nos repartíamos en distintas áreas, con distintas actividades, con distintas funciones. Entonces estaba por un lado los compañeros que trabajaban en la detección de centros clandestinos. Cuando comienza la CONADEP, había entre 40 y 50 centros clandestinos identificados por los organismos de derechos humanos de nuestro país. Cuando termina la CONADEP, durante esos 9 meses que funcionó, había identificado más de 350. Actualmente hay cerca de 900, pero pasaron la cantidad de años que pasaron. Estos 900 uno los puede visualizar en un mapa interactivo que está público en el Ministerio de Justicia, donde es real que estos centros clandestinos, algunos fueron lugares de paso de personas que hoy están desaparecidas o que han sido liberadas. No todas fueron centros clandestinos donde se practicaba la tortura y los compañeros dormían y demás. Eran lugares de paso. Pero hay 900. Entonces, hubo compañeros que trabajaron en la detección de estos centros clandestinos. ¿Cómo se hacía la detección? A partir de los indicios que aparecían en los relatos de los compañeros liberados. Ya que nombraron la Quinta Seré, mi hermana, yo soy de Ituzaingó, la Quinta Seré está en Castelar por una calle Santa Rosa que divide Castelar de Ituzaingó, ¿no? Mi hermana vivía a cuadra y media. Los vecinos del barrio sabíamos que en la Quinta Seré entraban de noche autos, salían, que después le incendiaron y que de allí, que está la película incluso, se escaparon personas que estaban detenidas ahí y conocíamos a la vecina, que falleció hace años, pero una señora grande ya cuando ocurre esto, que albergó por unas horas a uno de los muchachos que sale de allí. Entonces, de estos indicios, sobre todo de gente liberada, pero también de estos vecinos, de la gente que se acercaba a brindar su testimonio, a pesar del miedo, porque las botas las teníamos acá pegaditas, se pudieron identificar más de 350 centros, es decir, de 50 aproximadamente. Por ejemplo, Campo de Mayo no está identificado como centro clandestino. En la CONADEP se identifica Campo de Mayo, cuando es una megacausa. Sí. Después estaba
el área de cómputos, que lo que hacían era, que se armó bastante tiempo después, que trabajan 5 o 6 personas, que había unas terminales solamente, unas computadoras donde solo se cargaban los nombres de las personas desaparecidas, de los liberados y de los asesinos y torturadores. Pero eran esas sábanas, ¿se acuerdan que había antes? De nombres, no había mucho, no había una sistematización, no había nada, bueno, esto, el mundo era otro. A pesar que a uno le parece que no pasaron tantos años, pero hubo un cambio tecnológico tan abrupto que, bueno, después estaba el área de denuncias, que era un área numerosa. Bueno, el archivo, donde cada denuncia se le daba, se le hacía una tarjeta, de esas tradicionales tarjetas que teníamos antes, se le ponía un número, una ficha, una carpeta y se guardaban esos eh, ficheros metálicos con cajones y que cada vez necesitaban más, pedir más ficheros porque la sala de denuncias de archivo resultaba chica porque se iban sumando cada vez más y más testimonios. Que ahí yo lo cuento también en la obra de teatro, que las medidas de seguridad también eran paupérrimas, porque no había sistemas de seguridad como hoy los tenemos, cámaras, tarjetas magnéticas de entrada, no había nada de todo eso. Es más, yo les voy a mostrar ahora, estas son las llaves de la CONADEP. ¿Por qué las tengo? Porque siempre fui obsesiva con el horario desde que era chiquita. Y yo vivía lejos, vivía en Ituzaingó. Entonces, iba muy temprano porque no quería llegar tarde. La cuestión es que era siempre la primera que llegaba. Entonces, un día llegaba y tenía que esperar que me abrieran. Otro día, también, hasta que al día X me dijeron, toma las llaves, abrí vos. Entonces yo abría, con 20 años, las oficinas, que dan cuenta también de una época, pues, la verdad. Abría la puerta, una puerta de vidrio que separaba el hall central frente a los ascensores. Esa puerta no está más. Esa puerta la abría y después abría la salita del archivo, que era donde primero trabajé. Bueno, estaba la sala de denuncias donde donde trabajaban muchos compañeros, que la mayoría, insisto, eran compañeros que habían tenido una experiencia de trabajar en organismos de derechos humanos. Había algunos que eran abogados que tomaban también denuncias, sobre todo de las personas liberadas. ¿Por qué? Porque eran los que más datos podían brindar, ¿no es cierto?, sobre los centros clandestinos, por ejemplo, sobre los métodos de tortura, por ejemplo, sobre nombres de otros compañeros que estuvieron en ese mismo centro clandestino y que permanecen desaparecidos, o sobre los asesinos y torturadores. Entonces, había que tener más experiencia en tomar esas denuncias, ¿no es cierto? Y Eh, te pregunto, no sé, como para continuar un poco, porque pienso en tu juventud y en todos estos datos que recababan y esta información que no era nada sencilla de asimilar. ¿Tenían asistencia psicológica, algún tipo de apoyo que los acompañe a ustedes en esto? Ayer hicimos la obra de teatro, Una tarde en el Delta, en el municipio de acá al lado, en Avellaneda, para alumnos de la Universidad de Avellaneda, ¿no? Y salió ese tema, porque después de la obra de teatro nos quedamos con los docentes y los alumnos conversando. Estaba abierto a la comunidad, pero bueno, se quedaron los docentes y los alumnos. Y me preguntaron algo parecido. Y les conté esta anécdota, que es real, ¿no? Estar tomando denuncias o identificando centros clandestinos o pasando nombres de torturadores, eh, era jodido, digamos, era fuerte.
Sumado a eso, que había varios compañeros que acababan de llegar del exilio o que habían sido liberados después de estar varios años presos, muchos de los cuales antes de estar legalmente presos habían sido torturados. Entonces los niveles de angustia eran elevados. Entonces, en un momento determinado, pasados unos meses, vamos a suponer, si la CONADEP empezó a funcionar el 15 de diciembre del 83, se empieza a conformar realmente con compañeros los primeros mediados de enero, los primeros días de enero, así. Esto habrá sido para abril, mayo. Dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. Era tanto el laburo que teníamos, los días viernes, a partir de las 3 de la tarde, no vamos a tomar más denuncias y nos vamos a reunir todos, los que quieran, en la sala del fondo, la de denuncias, que era la más grande, todos los compañeros que trabajamos. Por un lado, para intercambiar esta información que hablábamos antes, ¿no? Esto que hablaba del si el piso era de madera, si goteaba la canilla, si el perro ladraba. Servía también para eso. Y por otro, para contar a ver cómo andábamos. Bueno, era un mar de lágrimas, digamos. Las historias eran pesadas. Una compañera que estaba, que era una de las compañías que detectaba centros clandestinos, tenía 2 hijos desaparecidos y trabajando en la CONADEP, identificó cuál había sido el destino los últimos días de su hijo, en qué centro clandestino había estado, por quién había sido visto y demás. Digamos, una señora grande, para mí con mis 20 años, seguramente era más joven que yo actualmente, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, compartíamos eso, esas situaciones y más, y surgió, no recuerdo cómo, que podían venir psicólogos a acompañarnos, que si queríamos, bueno, dijimos que sí. Al viernes siguiente vienen 3 psicólogos. Bueno, desborde, con estas historias que iban surgiendo. Al viernes siguiente, lo mismo, vienen los 3 psicólogos. Al tercer viernes, a las 3 de la tarde nos reunimos, eran las 3, las 3:15, las 3:30, y no llegaban. Y nos avisan que los 3 psicólogos habían planteado que estaban superados por la situación y que no nos podían acompañar. Es entendible, digamos, que realmente era fuertísimo todo acompañar a estas, no iríamos los 100, iríamos 60 compañeros con historias densas, pero nos soltaron la mano, digamos, ¿no? Y creo que esa es la razón por la cual generamos un tejido tan fuerte los compañeros que laburábamos ahí, ¿no? Porque es el día de hoy que los que estamos vivos seguimos muy unidos. Es decir, hay como un vínculo todavía muy, muy cercano. De hecho, cuando estrenamos la obra de teatro, vinieron los que estamos vivos, vinieron casi todos, salvo uno que vive en Nueva York, pero que le grabé la obra, se la mandé y me hizo una devolución y demás, ¿no es cierto? Somos muy compañeros, porque la verdad que era importante ese abrazo cuando uno terminaba de tomar una denuncia o se encontraba con algún dato, con algún compañero. Yo, por ejemplo, con mis 20 años me encontré con la profesora que había tenido en primer año. Yo empecé primer año en el 76. A mitad, en las vacaciones de invierno me cambian todo. Una escuela sencilla de Ituzaingó, una escuela. Pero bueno, en las vacaciones de invierno se renueva todos los profesores y ponen en su mayoría esposas de milicos. Y mi profesora de ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina, se tiene que exiliar porque le matan un hijo, le secuestran la nuera, que está desaparecida, y pudo recuperar de milagro su nietito en La Plata. Lo pudo recuperar, gracias a Dios, no. Y se exilia. Y me la vuelvo a encontrar en la CONADEP. Esa señora gordita, con una sonrisa,
con mucha energía que yo había conocido en el 76, me encuentro con una anciana flaca, ojerosa, y era otra, y envejecida, si bien no habían pasado tantos años. Entonces, bueno, esto era cotidiano, pero siempre estaba el abrazo del compañero, bueno, que fue lo que a mí me motivó a hacer esta obra, en agradecimiento y reconocimiento a todos estos anónimos, compañeros anónimos, seres humanos anónimos, que pusimos nuestro granito de arena para lograr lo que fue el informe, el Nunca Más, y sobre todo para lo que sirvió a posteriori, ¿no? Con todos los juicios que vinieron hasta el día de hoy, se sigue usando material que surgió de aquel entonces, ¿no? Sí, ¿Querés Me voy por las ramas que da calambre, No, pero pero bueno. te No, quería pero hacer si otra querés que pregunta. compartamos algunas imágenes de cuando vos quieras, Sí, así l- mostramos lo que le tenés quería Los para hacer cuadernos, ¿no? le ¿Querés los quería hacer cuadernos? le quería hacer contar. una pregunta a María Eugenia respecto de los viajes que dijiste que hacían. Eh, ¿Viajaban porque se nucleaban denuncias en algún lado? ¿Cómo era que se motivaba eso? Porque en la película de 1985 también aparece la recopilación Bueno, de es testimonios. la película 1985, hay cosas, es una ficción, Sí, sí, entonces hay cosas que no eh, cuentan realmente cómo fueron. Lo puedo decir en primera persona también, claro. porque cuando termina, a ver, voy a hacer un pequeño detalle cronológico, a ver si ayuda. Y volvemos a tu pregunta, Eva. La CONADEP se crea 15 de diciembre del 83. El Nunca Más se entrega a Raúl Alfonsín en Casa de Gobierno el 20 de septiembre del 84. Previo a ello, en julio, los primeros días de julio, se hace este programa de la película, que aparece también en la película y demás. Pocos días después de entregado el Nunca Más, la CONADEP no existe más. Era ese periodo, esos 9 meses. Y se conforma la Subsecretaría de Derechos Humanos, con el subsecretario, que era Rabosi, que era un notable de la CONADEP. A esta Subsecretaría de Derechos Humanos nos convocan, dentro de esos 100 notables, convocan a un grupito, 15, 20 compañeros, no recuerdo exactamente, que vayamos a trabajar a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Cuando termina la CONADEP, quedamos desocupados. Teníamos un contrato por ese periodo, quedamos sin laburo. Los que venían de organismos vuelven a los organismos, los que trabajan en el estudio jurídico, pero la CONADEP se terminó. Y a 20 más o menos los convocan. A mí me convocaron. Y ahí, a partir de octubre, noviembre del año 84, es que ahí aparece también en la película que a Estracera lo convocan para que realice todo lo que desde la fiscalía hacer el juicio a las juntas y demás, ¿verdad? ¿Qué hace Estracera? Con sagacidad, digamos. Dice, bueno, si acá nosotros vamos a salir a buscar toda la información que ya está en la CONADEP, que hasta hace un mes estuvieron reuniendo estas personas que laburaban en la CONADEP. Habla con Rabosi, que era el subsecretario, y dice, escúchame, juntemos. Vos pones a la gente que está trabajando en la subsecretaría que proviene de la CONADEP y yo pongo a los pibes de la fiscalía. Entonces se arma un equipo entre ellos y nosotros. De hecho, los chicos de la fiscalía que aparece ahí en la película venían a trabajar a la subsecretaría, al segundo piso del San Martín, porque estaba el archivo. Entonces era mucho más práctico trabajar físicamente ahí y no en tribunales. En la película se ficciona porque es mucho más lindo como escenario, tribunales del segundo piso de la CONADEP. Pero eso es así. Los viajes, el mapa que aparece ahí en la película, el mapa fue hecho en la CONADEP. En la película figura porque realmente era muy
valioso ese mapa, de pasar de 50 centros clandestinos a 350 centros clandestinos, identificados con chiches de 3 colores, de acuerdo a la fuerza, si era Fuerza Aérea, Ejército o Marina, que lo habían hecho los compañeros que trabajaban en la CONADEP. Ahí aparece el mapa también, el mapa había sido hecho antes. Y los viajes al interior que figuran en la película, surgen de la CONADEP. Digamos, la fiscalía no tuvo el tiempo de hacer esos viajes, porque además esa información ya había sido recabada en la CONADEP también. Entonces, esos viajes son relatan algo que se había hecho unos meses antes en la CONADEP. Voy a hablar exclusivamente de los viajes que yo hice a Tucumán. Pero se armaban pequeños equipos que siempre iban acompañados por algún notable a las distintas ciudades del interior del país. Por otro lado, en determinadas provincias, por ejemplo en Córdoba, se armó una, no me sale el nombre, me sale sucursal, pero bueno, de la CONADEP en Córdoba, que acaban de editar un libro. La semana pasada se presentó. Todavía no me llegó, no lo leí. Pero como la cantidad de gente desaparecida en Córdoba era muy numerosa, se armó una sede de la CONADEP en Córdoba, con características similares a las que funcionaba en Buenos Aires. Pero en otras provincias no. Entonces a Tucumán y a otras provincias, a La Rioja, recuerdo que fueron los compañeros, a Corrientes fueron otros, se viajaba, iban un grupito de 4 o 5 compañeros a tomar denuncias con algún notable que era quien daba las entrevistas a los medios de comunicación, a la radio, a la televisión local y demás. A mí me tocó Tucumán. Fuimos en 2 oportunidades. Una semana en un momento, y como fue tanto el laburo que había, no llegamos a tomar todos los testimonios y quedaba mucha gente sin poder brindarlo, viajamos a los 15, 20 días de nuevo por otros 10 días. La primera vez tomamos las denuncias en San Miguel, en el Palacio Legislativo, y la segunda fuimos a los distintos pueblitos del interior, a Lules, a Famaillá, Monteros y demás. Yo siempre cuento que eso me marcó la vida, ir a Tucumán. Porque no es tener un familiar desaparecido, es seguramente tan doloroso en una gran metrópoli como en un pueblito pequeño como Lules. El dolor debe ser igual. Pero era tan distinto tomar una denuncia en el interior que tomarla acá. Cada uno recibía al familiar y el familiar venía con las fotocopias de los habeas corpus que había presentado. Había hecho seguramente denuncias ante los organismos de derechos humanos, ante algún organismo, por lo menos. Había presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenía una interpretación de qué era estar desaparecido. Si bien todavía legalmente no figuraba el desaparecido como una figura, no estaba legalmente oficializada la categoría desaparecido. No sé si hay alguna abogada acá. Eso fue bastante tiempo después. Entonces, por eso los desaparecidos seguían figurando en los padrones electorales. Por eso, si uno tenía un familiar desaparecido y quería vender una casa, había que decir que estaba muerto porque no, y cuando en realidad estaba desaparecido porque el cuerpo no estaba. Bueno, eso hubo una legislación que acompañó esa situación, ¿no es cierto? Pero en el interior, cuando uno iba a tomar denuncias, lo que ocurría
era que generalmente venía el familiar sin haber hecho nunca una denuncia con anterioridad. No había tenido esa posibilidad. Era la primera vez que lo hacían. Y las denuncias eran extremadamente cortas, pequeñas. Recuerdo, les cuento esta, de un señor que fue en San Miguel, en el primer viaje a Tucumán que hicimos, que vino y tenía la carita ajada, seguramente no era tan mayor, pero el sol de Tucumán, me acuerdo la cara bien, bien ajada, ¿no? Me dice, mire, yo vengo a hacer la denuncia porque la patrona, refiriéndose a su esposa, no para de llorar desde que se llevaran a los dos changos. Uno de los hijos tenía 16 años, el otro 18. Ambos trabajaban en un ingenio de las afueras de San Miguel y habían desaparecido la misma noche. Los habían llevado, no es que habían desaparecido. El testimonio del señor, del papá, era brevísimo, porque lo único que tenía para contar era el nombre de los hijos, la fecha de nacimiento, el lugar de trabajo y la fecha de desaparición. Era eso, era una cantidad de datos mínima. Tomé un testimonio, tomé el del segundo testimonio del otro hijo, el señor firmó con una cruz, porque era analfabeto, termina y me mira y me dice, señorita, ¿usted me los va a encontrar? El... Eso era lo distinto entre el interior y la capital, o las ciudades importantes. Estaba convencido que la CONADEP, es decir, el Estado democrático, no solo le iba a dar respuesta, sino le iba a encontrar a sus hijos. Fue duro. Por suerte estaban los compañeros que me abrazaron cuando me puse a llorar cuando el señor salió. Esas cosas eran las que ocurrían en el interior a diferencia de, o por lo menos mi experiencia fue esa. Eh, Quisiera hacerte una pregunta. ¿Querés que Sí, yo compartimos las también. imágenes? Perdón. ¿Fuiste amenazada alguna vez? mira, éramos amenazados todos, era permanente. El teléfono, mira, era el 33 37 30, me lo acuerdo todavía, el teléfono de línea, esos están para museos ya, vieron que nadie tiene teléfono en la casa ya, y el teléfono de la oficina donde estábamos nosotros, que era ese número, 33 37 30, sonaba y era una amenaza. Volvía a sonar y era otra amenaza. Y seguíamos trabajando como si nada. Es decir, algún compañero cuando atendía los insultaba, otras veces, y otros agarraban, cortaban y decían, bueno, si nos amenazaron de nuevo, ya está. Eso no. Hay un mensaje que me apareció en la pantalla. Eso ocurría. Después amenazas, bueno, cuando fue lo del programa, me acuerdo que tuvimos que nos dijeron que se iba a filmar un programa y demás, y nos dieron como las coordenadas, digamos, en qué canal de televisión se filmaba, a qué hora y demás, el viernes a la tarde, previo al programa, digamos, a la mañana del sábado, muy temprano se filmó, pero muy temprano, como a las 7 de la mañana, ¿eh? Se filmó el programa por medios de seguridad. Es decir, no se trataba de, porque el canal de televisión, que era el canal 13, tenía miedo que lo volaran por el aire. Y después también ocurrió que, me acuerdo un fin de semana, yo tenía un noviecito en Ituzaingó,
en aquel entonces, y nos bajamos de la estación de Ituzaingó, veníamos nos bajamos, no, veníamos de la estación de Ituzaingó caminando, yo vivía a 6, 7 cuadras, y nos empezó a seguir un auto, convencido que nos quería robar. Entonces empezamos a caminar y el auto nos seguía en paralelo, ¿no? Tú, hasta que llegamos a la puerta de mi casa. Ya a las 2, 3 cuadras que nos venía siguiendo en paralelo, dijimos, esto no es un robo, pues si te quieren robar, te roban. Y yo vivía a la vuelta del GEI, del Gimnasia Esgrima de Ituzaingó, entonces le digo, vayamos hasta el club, que había baile, qué sé yo, y cuando fuimos a cruzar, el auto pasó como acelerando, era amenaza. El lunes, cuando voy a laburar a la CONADEP, ese fin de semana habían amenazado un montón de compañeros, yo no tenía teléfono en mi casa, era en la época, todavía no había llegado el plan Megatel. Este, entonces, bueno, no había teléfono, pero a otros compañeros habían amenazado sus teléfonos particulares de sus hogares, a otros los habían también seguido como me habían seguido a mí y demás, y sabían todo de nosotros. Este, pero era un poco la época, ¿no? Era un poco así, porque realmente estaban ahí los Sí. militares. También, sabes, me quedé pensando en esto que contaste sobre las personas de Tucumán. A mí me sorprendió, no los comentarios que hizo uno de los candidatos respecto del número que él asegura que son los desaparecidos, no lo voy a nombrar porque trae mala suerte. Pero me sorprendió mucho que Fernández Meijide tuviera la misma afirmación respecto de los desaparecidos, ¿no? Y ella dijo que nadie que hubiera tenido un caso así en su familia iba a dejar de denunciar. O sea que si hay 8.000 y pico de denuncias, esos son los números de los desaparecidos. Bueno, resulta que estoy haciendo historia en Lomas de Zamora y salió este tema, porque justamente este año trabajamos del mitrismo hasta la Junta, hasta la época de los militares. Y el profesor de historia decía justamente esto que estás diciendo, sobre todo en las provincias. Han desaparecido Exacto. pueblos enteros que no están, o sea, él cree que supera ampliamente el número 30.400, ampliamente. Y que en algunos casos eran analfabetos, en otros casos no tener el dinero para movilizarse. ¿Para movilizarse a dónde? Y para hacer la denuncia en dónde, porque todo eso también cuenta. Y acá en el Gran Buenos Aires tengo una compañera que en la cuadra donde ella vivía desaparecieron 5 personas, originalmente uno. Cuando fueron a buscar a esa persona a la comisaría, el que fue a buscar no volvió. Entonces fue un segundo miembro de la familia que tampoco volvió. ¿Quién se anima a hacer una denuncia en esas condiciones? Digo, me parece que eso es parte de la realidad. Y estos que lo niegan, no es lo único que niegan, ¿no? Pero están negando algo que realmente es muy peligroso socialmente para todos. Sí, sí, Y coincido. pensaba si no estaría bueno que aparecieran más testimonios como el tuyo, porque hay mucha gente que no tiene la menor idea de lo que se vivió, porque son jóvenes, por temor, porque no existían los medios como ahora. Ahora vos, no sé, el ataque en Israel fue el sábado, todos lo vimos a las horas. No sé si tenemos la capacidad de analizar lo que pasa, pero el silencio, el ocultamiento, el desconocimiento me parece que tampoco es bueno, ¿no? ¿Puedo contarles una anécdota chiquitita? Claro, sí. Sí, Lucy. Colegio de Villa Ballester, el comercial de Villa Ballester empezaba a las 7:30 de la tarde y terminaba a las 11. Mm. En el año 77, eh, yo tomaba el colectivo para volver a mi casa, me acompañaba mi novio hasta la esquina de una iglesia, que caminamos unas cuadras para poder darnos unos besos y qué sé yo,
y paró un auto, nos hizo subir, yo tenía 17 años, ahora tengo 66, y adentro había 2 chicas y 2 muchachos, más 2 personas que dijeron ser de la brigada de San Justo. Yo hablé hasta por los codos, como siempre, y les preguntaba que quería credenciales y qué sé yo, y tenía el revólver en el estómago, por eso mi novio me hizo subir, yo quería que me mostraran que eran policías, que qué sé yo, me hice subí, subí, subí. A una de las chicas le pegaban con la culata del revólver en las piernas. Mi novio iba atrás y a mí me habían puesto adelante, entre medio de los dos tipos que eran los que dominaban con las armas. A los muchachos paran en un lugar, los hacen bajar, levantan la tapa del capó, los hacen bajar y los dejan. O sea que quedamos nada más que las chicas adentro. Me hacen pasar atrás y me dicen, no, él va a avisar que están todas bien. Ahora después las dejamos en la otra esquina. Y empiezan a preguntar, o sea, siempre preguntando dónde trabajábamos, qué éramos, qué hacíamos. Y yo hablaba y decía, el colegio, salía del colegio. Me decían, no, el colegio salen a las 10. Y yo le decía, no, a las 11. Y yo seguía discutiendo, porque era a las 11 que salíamos del comercial de Villa Ballester. Las 2 chicas que estaban ahí, una la tenían adelante, a mí me pasaron atrás, y la que estábamos atrás paran en un lugar que yo no sabía lo que era, que eso era el basural de José León Suárez. Paran el auto y yo le digo a la chica, porque bajan los 2 y se llevan a una de las chicas atrás. Y le digo, abrimos la puerta y una corre para cada lado. A una van a matar, a las 2 no creo. Y en ese momento se ve que se dieron cuenta. Los tipos que íbamos a hacer eso, nos cierran las puertas, la meten de nuevo a la chica que habían bajado y me dicen, vení vos. Me lleva para atrás, saca del bolsillo un fajo de billete que yo en mi vida había visto la cantidad de dinero, y le veo que tiene en la mano el anillo de mi novio de oro, que tenía un rubí. En esas épocas se podía andar con oro y rubí. Veo el fajo de billete, saca un billete que no sé el valor, pero toda la semana viajé y compré cigarrillos y me compré cosas con ese billete. El valor que tenía era terrible en ese momento. Y me dice, ¿ves ahí en la esquina? Camina hasta la esquina, dobla a la derecha y tomate el último colectivo. Sabían todo que tomaba el último colectivo y no te des vuelta porque te quemamos. Hice lo que me dijeron. Me tomé el último colectivo, llego a mi casa, ya mi novio había avisado al padre, que era un contador, lo había denunciado. Cuando yo llego a mi casa, llega la policía y ven que estoy bien. Y me dicen, bueno, vaya mañana a hacer la denuncia. Al otro día vamos a hacer la denuncia y dicen, no, ya está, no tiene nada que ver. Y las chicas que estaban en el auto, no hay nadie. Más vale, dice, la pasó bien, no le hicieron nada, olvídese. Y medio como amenazándonos de que si no nos retirábamos, porque yo quería hacer la denuncia por esas chicas. Y dijeron que no, nos hicieron a todos, a los 3 varones los dejaron libres, las 2 chicas no sé qué destino habrán tenido. Y a mí, bueno, me dejaron por charlatana, porque yo no me callaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Creo que los volví locos. Y aparte porque tenía 17 años, las chicas eran mayor de edad. Así que nadie podía hacer denuncias, nadie podía reclamar nada. Andá a saber cuántas desaparecieron y cuántas fueron amenazadas. Sabían dónde vivíamos, sabían dónde encontrarnos, colegios, relaciones. O sea que yo creo que son mucho más que 30.000 desaparecidos. Así que bueno, y esa es una historia más que nunca se sabe de esas. Yo tuve suerte, mi prima no. Mi prima de Córdoba fue indemnizada con $25.000 por ser guerrillera del ARP.
Nunca tuve relaciones con ella, pobre. Solamente me enteré de que había estado en el barco de Macera. Ella era la reina de belleza de Córdoba, del Valle de Punilla. Y ella desapareció, perdió un bebé de tantas picanas, estaba de 2 meses y sobrevivió. Pero lamentablemente no puedo decir nada de ella porque, o sea, yo siempre vivía acá en Buenos Aires y ellos todos en Córdoba, pero Córdoba fue terrible. Fueron situaciones muy feas. Mi abuela crió 3 chicos, aparte de 12 que tuvo, crió 3 chicos. Uno de esos 3 chicos era el jefe que tuvo allá en Córdoba, en Santa María de Punilla, era el que controlaba toda la parte de los militares. No la torturó porque la respetó porque era hija de la mujer que lo crió, porque él había sido uno de los 3 que habían sido abandonados y mi abuela los crió. O sea, Córdoba fue terrible porque la mayoría, y toda mi familia, es algunos peronistas, pero la mayoría todos socialistas, y fueron muy combatidos. O sea, hay mucha gente desaparecida que no figura, ni van a figurar. Bueno, eso era lo único que te quería comentar de, de eso, que no se hizo nunca las denuncias. Gracias. Gracias por compartir. Momentos difíciles. No sé si querés mostrarle a las compañeras las fotos de los cuadernos. Yo también los tengo acá. Cuando ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Eh? ¿Vos, vos sabés por qué renunció de Nevares a la comisión? ¿No renunció? Me parece que sí, Se paró. No, Favaloro. ¿no? De Nevares también. ¿O No renunció? recuerdo. Favaloro sí, cuando se cumplieron los 6 meses. ¿O fue por otro motivo? Capaz estoy confundida. eh, No, pero sé que renunció. No sé si algo con el pacto federal entre Alfonsín y Menem, no sé. Ah, no, Fue mucho antes esto. no, me parece sí, me parece que no fue a eso, fue por la constituyente, me parece, una constituyente. Bueno, discúlpame, No, no, por favor, Gilda. A mí me falla la memoria a veces también, no. Aparte, a veces es divertido el tema de encontrarme con los compañeros de la CONADEP, y cómo es la memoria, ¿no? Es como un espejo estallado, como dice un autor, eh, porque uno va recordando una parte y no todo. Y entre todos podemos armar ese rompecabezas. Es Así que, verdad. por eso a veces por esos olvidos, a veces nos olvidamos y de a quién votar. No, bueno, ahí ya no es que tenés fallo la memoria, ahí ya no tenés Ahí no hay recuperación olvido, directamente. ahí no hay olvido. No lo digo por mí, porque yo me gusta la historia y sigo informándome, pero bueno, me refiero a otras personas, ¿no? Que inclusive, como dice a veces un taxista acá en Neuquén, yo con el peronismo o el kirchnerismo me fue bien, pero después terminan votando a otro o a la contra. Así que, bueno, Celia, si no podés, los muestro acá en vivo y en directo, los cuadernos y eso, ¿te parece? O sea, es que me parece que tengo un poco de internet inestable Pues, pero si ven desde acá, volvamos a la pantalla completa y les bueno, muestro dale algunas. ahí cierto. Un sí, poco Era, es, quizás sería mejor. ¿Era la forma en que trabajabas los cuadernos manuscritos? claro, acá lo que tengo para mostrarles, yo no sé si están viendo, ahí estamos, creo que Ahora. ahí estamos mejor de nuevo. Ahora no, se Ujú. fue. Ahora, Estos eran los cuadernos
eran nuestros discos rígidos, digo yo. Eran los cuadernitos que teníamos donde anotábamos información que nos parecía relevante. Por ejemplo, alguna página, ¿no? A ver si Sí, se ve. perfecto. Sí, 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 ¿Se sí, ve? sí, perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Donde anotábamos por centros clandestinos, por lugares o por profesión de las personas que estaban desaparecidas. A ver, esperen que tengo por ejemplo, delegados. ¿Por Ujú. qué estas categorías? En parte no, sino que estas reuniones que les comentaba de los viernes, cuando mis hijos les dio ternura cuando vieron esto, porque ven acá en este rincón que hay un Sí. elefantito dibujado por mí. Les agarró una ternura a ellos porque, claro, dice, qué chica que eras, mamá. Mm, Después acá tengo un sobre sí, y acá, son estas cosas que me guardé, no sé muy bien por claro. qué, pero que En las hoy, hojas con membrete. una hoja membretada, y acá también nos habían convocado, miren, martes 11 de agosto, para una reunión, les muestro, Ajá. a ver si se ve. Sí, sí, sí. Nos habían, ¿por qué? Porque se estaba escribiendo el informe aparte fue escrito sobre todo por dos compañeros, uno fallecido, el otro no. Uno es Gerardo Taratuto, el papá de Juan Taratuto, el cineasta. Sí, sí. Bueno, Gerardo, que falleció, y Eduardo Gil, que es un abogado que vive en Mar del Plata, muy amigo, fueron los dos que redactaron casi todos los capítulos del Nunca Más. Mira. Para escribir el Nunca Más, ayudamos un poco todos, porque a partir de los testimonios que iban surgiendo, que íbamos tomando y demás, nos íbamos tomando nota en esos cuadernitos de qué legajos, si era por oficio, por conscriptos desaparecidos, personal eclesiástico, si eran curas desaparecidos, si eran monjas, como que íbamos categorizando, porque ustedes recordarán que el informe tiene distintos capítulos sobre desaparición de conscriptos, desaparición de estudiantes, Sí, sí. bueno, o métodos de tortura y demás. Entonces nosotros, esa reunión que les mostraba recién en esto que justamente lo que se hablaba era cuáles eran los capítulos que iba a tener el Nunca Nunca Más. más, claro. Entonces, ¿qué podíamos aportar? Todos teníamos una copia de estos materiales para que vayamos aportando a los compañeros que estaban en la redacción información diciendo, bueno, esto se lo fotocopiábamos y se lo llevábamos categorizado, digamos, por algún método de tortura que nos Y parecía otra diferente cosa, a los. sí, que te quería preguntar, ¿no? Ya que seguís en contacto con los compañeros que están vivos, eh, ¿cuándo se dieron cuenta de todo lo que pasó? En Porque yo me realidad, di cuenta bastante tiempo después. O sea, ah, esto iba creciendo como una levadura, no, no. eh, los compañeros que trabajaban yo creo que todos, ya cuando empezaron, Pero de la y antes de magnitud, ser recuperada la democracia, lo sabían, porque eran, como les comentaba, en su mayoría personas que habían estado vinculadas, eran madres, padres, hermanos de personas que estaban desaparecidas, personas que habían estado desaparecidas y o presas bajo el poder del PEN, ¿no es cierto? O que habían estado exiliados, digamos que tenían
En el caso mío, yo lo que les comentaba es que no tenía por suerte no tengo un familiar directo desaparecido, pero tengo hermanos más grandes, vivía cerca de la Quinta Seré, entonces en mi familia se sabía, yo ya no tengo mi papá y mi mamá como para preguntarles, pero que Sí, había sí, desaparecido. claro, eso sí, digo, sabíamos lo que pasaba, pero yo no me imaginé el tamaño de esto. No sé, Claro. porque en lo No, personal también me pasó lo que narró esta compañera. Yo hice el vespertino secundario justo acá a la vuelta y salíamos 10:15 de la noche y tuve en un operativo y también claro. fue subir al tren y que el tren parara en una estación, se apagaran las luces de dentro del tren y con reflectores empezaran a buscar en el tren y bajaran a una persona en particular y vos la veías como se iba. O sea, de ese tipo de cosas sí, infinidad. Pero cuando todo esto empezó a ser más, más público, eh, la verdad que impresionante. Sí, a mí, si, en lo personal, si vos me decís, ¿qué te impactó? Bueno, esto que contaba de estos testimonios, que tengo Ah, varias anécdotas, ¿no? Del interior o situaciones. Me acuerdo de una mamá de un desaparecido que me contó que todos los 24 de diciembre seguía siendo determinado, me acuerdo hasta qué menú, eh, porque tenía la ilusión de que su hijo volviera, claro. y le seguía poniendo un plato en la mesa. Bueno, esas, digo anécdotas, pero me suena irrespetuoso hasta utilizar la palabra anécdota, estos relatos, ¿no es cierto? Pero a mí lo que por ahí me sor- superó, sorprendió, Te fue impactó. me impactó, es verdad, me impactó, fue esto del interior y la falta de respuestas, ¿no? De parte de la gente del interior Sí. esa, eh, y la convivencia del poder económico con los Uf, militares, porque cuando empezaron, eso me impactó mucho también, ¿no? El tema de, no les terminé de contar, estos dos chicos de Tucumán, hermanitos que desaparecieron, después lo que pasó es que esto de que uno siguió tomando denuncias y esa misma noche habían desaparecido 18 chicos que trabajaban en ese ingenio, porque el pedido había sido reducir la carga horaria de 14 a 12 horas de trabajo por día en el ingenio. Entonces los desaparecieron, lo cual confirma una convivencia y un acuerdo entre Sí. las fuerzas militares con el poder económico, el los señor dueños del Black, ingenio. el señor Blaquier Entonces, se murió sin haber sido. claro, entonces, y después los paquetes, como se le decía, legales, el equipo de legales, lo que empezó a hacer, por eso yo digo que la CONADEP superó ampliamente el laburo que había hecho, el objetivo inicial, que era hacer el informe. El informe se hizo, pero, eh, este, pero más allá del informe, se empezaron a hacer los famosos paquetes, que eran los paquetes, era esto que mostraba ahí en el cuadernito, que por centro clandestino se iban juntando, ¿no es cierto? Todos estos legajos corresponden a un mismo centro clandestino, que después cuando vino el juicio a la Junta sirvieron y mucho, y Claro. después para todos los juicios que vinieron posteriormente, hasta el día de hoy, siguieron sirviendo. Relacionar casos, ¿no? Es decir, todo esto del Campo de Mayo que les decía, ESMA, la escuelita de Famaillá, la escuelita de Bahía, Sí, sí, la sí. Quinta Seré y demás. Eso superó el objetivo inicial que tenía la CONADEP. Y para a mí,
en lo personal, lo que me sorprendió, probablemente por desconocimiento, por ahí había gente que lo sabía, pero esto de la Ford, la Mercedes-Benz, la Bagley, Ledesma, y siguen las firmas, Sí, las desapariciones, sí, es este, tremendo. El poder económico es tremendo. claro, el poder económico. Este, eso sí no sé por qué me estoy viendo yo sola. ¿Habré Sí, tocado algo? no, estás en vista hablante. Cuando Ah, estabas mostrando los cuadernos te podíamos ver. Y por bueno, eso. Yo te tiempo dejé después por si también, tenías que mostrar algo más, porque tenías un libro, una revista. tiempo después también se Pasó, supo muy bien. estos negocios inmobiliarios de Macera, que se iba quedando con todo lo que sacaba de las Claro, esa propiedades profesora ricas, de ¿no? ERSA, que era Viviana Edo, le robaron la casa, le robaron la Sí, escritura, todo, sí, y sí. bueno, después la pudo Nosotras recuperar. tenemos el testimonio de una compañera de Matanza que estuvo detenida en Tucumán durante, no te quiero mentir en este momento si fueron 7 o 9 meses, y que fue liberada porque el papá vendió una casa y le entregó el dinero de la venta a uno de los jefes de la policía. Y, y bueno, y esto es una realidad que sabe la familia y es un poco lo que decías vos, o sea, la única denuncia que hubo en ese momento, ella era titular del Colegio Nacional de Tucumán, y la única denuncia que había es que el papá había ido a la escuela cuando ella había sido chupada, que no sabían dónde estaba ni nada, como hacer una especie de licencia como para que le justifiquen las inasistencias. Y eso había quedado registrado en la escuela. Ahora hace poco hubo un juicio donde ella presta testimonio, pero bueno, son estas cosas de que realmente el uso, todo el manejo económico que hubo atrás de esto, y lo que decías también vos, cuántas denuncias no se hicieron, no se llevaron a cabo, familias que desaparecieron enteras, lugares en el interior donde no había a dónde denunciar. Claro. Y también esto, o sea, para mí lo más claro es que si el número fuera menor, hubieran presentado los datos, porque estos datos, esta información existe. Es mentira que no está. Esto Claro, está registrado, lo tiene la claro. iglesia, lo tienen las fuerzas, lo tiene la policía, los tiene gente. Esta información está detallada Sí, toda y eh, no sale a la luz. Yo te digo, en el yo soy año, de Matanza. ah, En Matanza hay o sea, primero que hay muy pocos lugares de la memoria, que es vergonzoso, ¿no? Porque tendrían que haber muchísimos y no los hay. Pero hay una construcción un mercado, un coto, un hipermercado, sobre la ruta 3, que hace como 30 años que empezó la construcción o más, y se detuvo porque encontraron restos. Claro. Y nunca más quedó, o sea, hay guardia policial permanente, siempre hay una patrulla ahí. Nunca más siguió, nunca más nada, y esto no está declarado como sitio de la memoria. Al lado de ese predio está la Escuela Técnica número 1 de Matanza, y que actualmente parte de ese edificio, que es muy grande, es la Escuela Artística del municipio. Y vos subís, vas al cuarto, al quinto piso, y te juro por Dios que sentís, hay una energía horrorosa, y ahí hubo gente detenida, y hay túneles que dan al hospital que está atrás, y que o sea, como que nunca se investigó. claro, Estamos hablando de mucho tiempo, ¿viste? Y de mucho. muchas voces, y sin embargo nunca se investigó. Sigue estando ahí en ese limbo de lo que no se registra, lo que no se dice, no se sabe, y así deben haber muchos casos. No, en el año No, no debe 77 las ser. Fuerzas Armadas, en archivos que están codificados y toda la cuestión esta con Estados Unidos y demás, eh, dijeron que había 24.000 personas que habían sido arrojadas al Río de la Plata o Al al revés. mar. 77, digamos. Bueno,
Sí. Sí, Y bueno, pero aparte esto me parece que cuando, en general, cuando hay un genocidio, siempre se ataca el número, ¿no es cierto? Como es una manera, lo mismo ocurrió con la Alemania nazi y demás, pero me parece que es como un manotazo de ahogado, porque claro, aparte, si no fueron 30.000, si hubieran sido 25.000 o 20.000, cambia tanto el no horror cambia de nada, si hubiera sido secuestrar uno. niños, perder, privar de la identidad a bebés. Claro, pero por Realmente, eso es tan importante este encuentro, ¿no? Porque seguramente a cada una de nosotras nos pasó que algo de todo lo que se relató no lo conocíamos, mucho menos de primera mano. Es la primera vez que Seguro. yo hablo con alguien que trabajó en la CONADEP. Tengo el Nunca Más, escuché miles de relatos, pero es la primera vez que tengo esta oportunidad. Y a mí lo que me parece importante es mantener viva la memoria, Mm. porque ese es el riesgo que uno corre pasados los años con que esto vuelva a suceder. Entonces, me parece que esa es la parte más valiosa del testimonio y ojalá se siga repitiendo y replicando. Muchas veces nos pasa también cuando hablamos de derechos humanos, cuando se habla de la Asamblea Permanente, cuando se habla, digo, esa me parece que es como la base donde todos pisamos. Si esa base está floja, sonamos. María Eva, totalmente. De ¿Puedo acuerdo. comentar algo? Eh, Hola, ¿puedo hola, comentar algo? sí, ¿Me claro. Sí, escuchan? sí, Yo soy la tía de Elena Galinaria Binet, que nació en cautiverio. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y bueno, es una de las que tenían que matar porque le sacaron la bebé y estaba con un represor en La Plata. Y la encontramos por medio de Abuelas de Plaza Mayo, que mi mamá en ese entonces formaba parte de Abuelas con Chicha, ¿no? Que era la presidenta anterior, cuando tenía 10 años. Así que esto lo viví yo desde el 16 de septiembre de 1976, que desapareció mi hermana, y en julio anterior desapareció él, que trabajaba en la fábrica Tensa. Y vivo enfrente de Campo de Mayo y sentía los aviones y tenía una compañera que tenía mellizos, mis hijos del colegio, y yo iba a hacer mate cocido para los chicos y venía ella y no sé por qué se apegaba a mí y yo no quería ni hablar, un miedo tenía tremendo, porque yo en la puerta de mi casa tenía los Falcon todos los días cambiando de gente, viendo quién era y le pedían a los vecinos información. Hasta que una le preguntó, pidió un crédito, sí, sí, me dijo, di buena relación tuya, le dije, muchas gracias, me van a dar el crédito, pero tenía miedo de hablar también. Y esta mujer, el marido era militar, y un día me dijo, mi marido viene borracho y cuenta que suben en el Hércules gente y que la tiran en la bahía de San Borombón. Yo no sé si creerlo o no. Yo no podía contar porque estaba amenazada toda la familia y todos mis sobrinos, incluso mis hijos también. Le dije, mira, mi abuela, que era muy sabia, decía, a los chicos, los viejos y los borrachos, créeles porque todo lo que dicen es cierto. Después me enteré que se terminó separando, pero lo viví, fue tremendo. Tengo una hermana que se suicidó. Por suerte recuperé los huesos de mi hermana en el 2007. Yo tuve un accidente, estaba en cama ortopédica y vi que el cuerpo antropológico el decía equipo que tenía, argentino. sí, argentino, antropología, que tenían cuerpos sin identificar. Yo les pregunté, llamé por teléfono, pregunté si me podían venir a sacar sangre a casa. Me dijeron que no, por más que tenían las veces que desenchufaron las heladeras y que nos tuvimos que sacar sangre, no tiene nombre. Pero bueno, pero que los huesos estaban ahí, que esperaban. Recién pude caminar en febrero del año siguiente,
en el 80 y, espérate, esto fue en el 2006, en el 2007. Y en el 2009 me dijeron que estaba el fémur de mi hermana. Yo les dije que los iba a dejar trabajar, pero que después quería ver porque los cuerpos hablan. Yo tengo miopía degenerativa progresiva y cuando fui, porque lo entregaron en el 2012, creo que le dimos sepultura en el 10 o en el 12, le pregunté y vi el tiro en la nuca y dije, esto no lo quiero ver nunca más. Y mi miopía degenerativa progresiva se me fue y quedé de un ojo ciega y del otro apenas veía bultos. Lo que son las cosas. Eso les quería comentar. Es muy tremendo. El día de hoy voy a dar charlas a escuelas secundarias que me llaman, porque no es lo mismo, los chicos hacen montones de preguntas. Ojalá se pudieran dar más charlas en este momento, que andan todos con estos negacionistas, ¿no? Porque no lo saben y los veo a veces, uy, qué hincha pelotas, hablando mal y pronto, como lo dicen los chicos, en estas fechas que los profesores te explican y mi mamá dice por algo debe haber sido, y yo los dejo hablar, y antes de bajarme les pregunto, chicos, ¿ustedes cuánto pagan el boleto? Y tanto. Ustedes saben que hubo tantos chicos desaparecidos de la edad de ustedes por discutir el boleto escolar, y así empiezo a hablarles y se quedan. Y aprovecho las colas de los bancos, las colas de los súper, las colas de todo para hablar del tema. Después quedó hecha percha, ¿no? Pero porque crié muchos sobrinos, pero es importante que se sepa, y más cuando va de la mano directa. Genial. Nunca pude saber, todavía no podemos saber dónde nació mi sobrina, Elena, y en qué centro clandestino estuvo mi hermana, porque la levantaron a mi hermana y a mi vieja. A mi vieja le hicieron pelota. Le hicieron todos los sistemas de fusilamiento habidos y por haber, picanas, la picaneaban a mi vieja delante de mi hermana delante de mi vieja, hasta que mi vieja la soltaron y le dijeron que no cuente nada porque van a desaparecer todos sus nietos, todos sus hijos y todos los demás. Entonces así nos tuvimos que mantener. Y me acuerdo que cuando subían a los colectivos y bajaban a los hombres para revisarlos y a las mujeres nos dejaban, cuando entregamos el documento, yo temblaba para adentro porque nunca demostré miedo. Y lo peor del caso, que mi hijo varón mayor, siendo 40 primos, fue el único que le tocó hacer el servicio militar y no lo pude hacer zafar de ninguna manera, y porque apoyaba apellido. Así que, y lo tenía acá en Campo de Mayo, donde se pudo escapar mi cuñado, que lo llevaban en un camión seguramente a matarlo, y se tiró cuando pasaban por la villa y pidió ayuda y pudo contarnos que estuvo en Campo de Mayo, en el campito. Y a partir de ahí, bueno, después desapareció mi hermana y él volvió a desaparecer en Morón buscando trabajo, ¿no? Así que a mi vieja la dejaron cesante en la escuela, porque acá en Bellavista, vivo yo enfrente de Campo de Mayo, como dije, en la escuela estatal había profesoras que los maridos eran militares y que tenían hijos apropiados. Así que la que quedó cesante fue mi vieja hasta que volvió Alfonsín, pidió su puesto y como era antropóloga le dijeron tenemos un puestito chiquitito en La Rioja, por el CONICET, porque mi vieja era investigadora del CONICET, y creyéndose que iba a decir que no, y mi vieja fue, y ahora la casa de La Rioja, donde vivió mamá, como ninguno de nosotros íbamos a vivir ahí, ya teníamos todo formado acá, está por el gremio docente como Casa de la Memoria Leonor Alonso, donde
se ponen baldosas, donde el otro día los maestros, yo no pude ir porque estuve con COVID hace poco, hicieron un libro donde la mencionan a mi vieja, porque hizo mucho por la mujer, mucho por los derechos humanos, y nosotros íbamos a ir a prestar la casa y vino el gremio y dijo, la queremos vender, no, la donamos, si es para eso, la donamos, y dijeron de ninguna manera, pues yo no sé si voy a estar siempre, bueno, pónganle precio a ustedes, y es la Casa de la Memoria con el nombre de mi vieja. Así Es que un aplauso a tu vieja, che. Sí, tal cual, La tal verdad cual. que sí. y yo milito con los derechos humanos y le digo a mis nietos, guarda lo que votan, porque tengo algunos muy adolescentes y muy bolú, y Sí. le digo, porque depende lo que gane, no me vengan a llorar porque me voy a levantar de la tumba, darles una patada en el tuje, porque voy a ser una desaparecida más. Pero no me No te callo. calles, no te calles nunca, Magdalena. No, Ese es claro, el problema claro. que tenemos con lo que pasó ahora. Nos callamos Y porque nos duele mucho y los chicos no lo aprendieron, no se lo dijimos. Nos Es es que que nos callamos para costó también, mucho salvarlos del hablarlo en dolor. familia también, nos costó mucho hablarlo claro, en familia. Yo pero tengo una hermana que se suicidó y la teníamos ahí tapadita, dijimos, ¿y qué le pasó? Y estaba deprimida. Y yo hablando con mi psicólogo, hace 7 años que voy al psicólogo porque un camión mató a mi hijo de 30 años, profesor universitario de humanístico y de historias, que me dieron los títulos a mí, porque el tipo iba distraído con su celular y lo pasó por encima. Él iba en bicicleta a las escuelas de fines, sobre todo en las villas, porque decía que todos tenían derecho a estudiar, sobre todo los mayores y sobre todo los villeros, como se les llama, mal llamados. Y bueno, eh, y él me hacía mucha pata en todo esto, por eso, como lo vivió más, porque él nació en el 84 conmigo, y lo llevaba a guardería al centro, le iba contando y mostrando las cosas, que siguió historia, y siempre lo dijo, mi hermana era montonera, así claro. que, pero Lo que era pasa, docente, estaba en el CETERA. lo que pasa, es que uno cree que hay cosas que están como seguras, y la verdad que seguro no hay nada. No, Ni una ley, ni un Estado, o sea, lo que nosotros conocemos como Estado de Derecho, los 40 años Mm. ininterrumpidos de democracia, se puede cortar cuando aparezca un gobernante al que nosotros legitimemos con el voto, porque no va a venir por un golpe militar como era antes, le vamos a dar el voto, y si decide gobernar por decreto, adiós derechos humanos, adiós garantías, es adiós que todo lo que existe. por lo que escuchás, Claro, exactamente. Entonces, como vienen son capaces gobernando de desde eso, Estados Unidos, como pasó con Macri. pero es que como Este, son capaces de eso, ya lo mostraron y lo están diciendo, nosotros tenemos que empezar a hablar de todo lo que vivimos. ¿Mm? No hay que dejar este hueco, porque de verdad que lo van a hacer. Mira, yo nací en el 57, me llamo María Eva, mi hermano nació en el 55, se llama Juan Domingo, en la época donde estaba prohibido esos dos nombres. Estaba Más vale. prohibido. Yo tengo en Mendoza una prima Eva y un primo Juan Domingo. Claro, Sí. pero no es broma, mi papá fue proscripto, él era diputado nacional por la provincia del Chaco. El Chaco fue provincia recién en el gobierno de Perón. Antes era territorio nacional, Nación. con lo que significa no ser ciudadano, Yo no tengo tener 75 derechos. años. Escúchame, yo tengo 75 años, nací en el 48. Debo tener 5 o 7 votos más que mis hijos, que la mayor tiene Claro, 52, claro, porque viví todas las dictaduras militares. claro, Entonces es como que te despertabas, ponías la radio y sentías decreto número 1 y te agarrabas exactamente. no sabías qué hacer, no podías hablar, no se podían juntar 2 personas en la esquina charlando porque todo era subversión, todo lo que no entendían porque son unos cuadrados incultos que no saben ni
ni leer, Sí, y que se llevaron todos, se están llevando todas las tumbas. Incluso yo acá tengo una vecina que no ubico dónde, sé que los padres ya murieron, pero la hermana no quisieron hacer nada sobre su hermano desaparecido. Y vos no los podés obligar. Acá hay no, mucha claro. gente que yo denuncié. Y vienen y me dicen, ay, yo le hice los análisis a mi hija y yo me hago la tonta, le digo, ¿por qué no? ¿Viste? Porque como a mí me la dieron, yo la retiré, pero todo legal por una, ¿viste? Pero yo les hice la denuncia a todos. Claro. Es así, las cosas que uno se entera, pero así todo es como que nunca pude saber en qué. Sí sé que la mataron en la masacre de Ciudadela y que estuvo en el cementerio de San Martín como de nene, donde está toda mi familia, nacimos todos en San Martín, porque los fusilaron, mataron a alguien, a un policía, y por réplica sacaron de diferentes centros clandestinos gente, y bueno, mi hermana había acabado de parir en noviembre, y las mataron en enero, en febrero, entonces era una de las que estaba ahí, y sin saberlo, y la llevamos al cementerio de Morón, que estaban haciendo una parte, y después cuando subió como intendente el marido de ¿cómo se llama?, de Vidal, la sacamos de ahí porque no queríamos que fuera desaparecida 2 veces. No, Es así. horrible. Es Bueno, horrible, no te lo sacas nunca de encima, es como que es toda la vida de psicología, por eso cuando cuenta esta chica tan jovencita lo que pasó, me imagino lo que le debe estar pasando por la cabeza, que es lo mismo que nos pasa a los que tenemos familiares en esas condiciones. Son cosas que nunca te las vas a olvidar, nunca se terminan y nunca lo puedes enterrar. Eso sí. bueno, yo quiero agradecerles a todos, sobre todo a María Eugenia, por todo esto que nos compartiste. La verdad es que es muy necesario y te lo agradezco porque me imagino que para vos debe ser como exorcizar todo el tiempo. Cada vez que haces un relato es revivir y volver a vivir, Yo, ¿no? yo quiero agradecer a ustedes, a Magdalena en particular, que me hizo llorar un poquito. Gracias por compartirlo, compartir tus entrañas. Seguro. Gracias a todas. Y si quieren, no sé si vamos a poder, pero podemos compartir el videíto, que es un A minuto ver, de la obra dale, de sí. teatro que la hicimos en conmemoración a los trabajadores de la CONADEP. Si Dale. se puede, si nos siguen por las redes, ahora estamos de gira. Andamos haciendo ayer en Avellaneda, la semana que viene en Pilar, un barrio popular de Pilar. Estamos así. La vez pasada en la segunda sección del Delta, en una escuela secundaria, y así andamos. María Muy Eugenia, bueno. yo soy de Pilar. ¿Cuándo llegas ¿En a qué lugar Moreno? vas a estar? En Pilar, en la escuela no, en la biblioteca Palabras del Alma, en el barrio Perusotti, el Conozco. miércoles a las 6 de la tarde. Venite, ojalá. Sí, voy a ir. Sí, los Ahí conozco. qué Sí. suerte. Me encantó. ¿Qué día me dijiste, perdona? Miércoles 18 a las 18. A Bueno, ver si se puede ver, sería un lujo si lo puedo compartir. Me encantaría compartirlo con ustedes. Dale. ¿Llegás a Moreno? Si nos conseguís, ¿dónde? No, no estamos cobrando un mango. Vamos, una escuela, una biblioteca, un centro cultural. La universidad. Ah, sí, por supuesto. Dale, lo hablo, a ver qué pasa. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Estamos viendo, Sí. Sí, lo estamos viendo. a ver si se ve. Ahí va. Ahí vamos. A ver si se puede escuchar, porque estoy con el celu, porque no tengo mucho internet.
No sale el sonido, pero bueno. Como era el cine mudo antes. Después subilo Y a claro, nuestro grupo. Chat. ahí está, lo subimos al chat. Y por favor, deja algún contacto, María Claro, Eugenia, para conectarse con la obra, por Sí, si cómo no. conseguimos lugar en otro lado. claro, claro. Eh, sí, lamentablemente no, yo se lo compartía, pero por ahí no era la mejor forma, compartírtelo por WhatsApp. Yo estoy No, incluida en un el tema es que grupo a lo que, mejor con un poco más de tiempo yo lo descargaba, lo tenía descargado, claro, entonces no dependíamos tanto de... es verdad, Perdón, pero no, demasiadas piruetas hiciste. Lo que sí me gustaría es que lo tengan al video y mi contacto, ningún problema, se los comparto voy en a el grupo de... Sí, compartís. en el grupo. Buenísimo. Y después, con respecto a la obra, vamos a donde sea. A veces, si es fuera de la capital, el Gran Buenos Aires, necesitamos alojamiento y nafta, digamos, porque ahí ya sí más no podemos. Pero no hay un caché y toda la historia de cobrar. Lo que queremos es justamente difundir, hacer esto que decía Magdalena y decíamos todas, creo que coincidimos en generar espacios para conversar. Y las universidades son bárbaras. Estuvimos en la UNAG, en la Jaureche, de Florencio Varela, con charla posterior. Ayer en Avellaneda, en la universidad, con charla posterior. En centros culturales, barriales, en sociedades de fomento, en escuelas secundarias, porque está piola. Los pibes No lo ponen creo. esos ojitos con brillo y con ganas de saber y de preguntar. Y la obra, Gaby, a ver si no miento, de si es así o no, no es un plomazo, porque si uno dice, mira, es una obra que cuenta la historia de la CONADEP, vos decís, es un bajón. No es un bajón, al contrario, me parece que tiene ritmo y que es divertida, te reís bastante, ¿no es cierto? Desde las 3 jovatas que hacemos la obra. Lo que pasa es que mientras tanto se cuenta bastante y después abre para poder conversar. Dura 50 minutos la obra como máximo. Así que a donde quieran, acá estamos. Gracias, la Dale. verdad. Una Dale. preguntita Eugenia. más. María Eugenia, Sí, Judith. puedo decir una cosita. No he participado anteriormente porque entré un poquito tarde y no quería interrumpir. Pero bueno, yo también te quisiera agradecer muy especialmente porque a nuestra edad ya no solamente es el dolor por todo lo vivido, sino que ya tenemos un cansancio, ya nos pesa, ya nos cuesta salir y seguir militando. Y que vos sigas con tanta entrega, creo que es una tarea muy, pero muy importante porque, como decíamos recién, mucha gente no se ha enterado todavía, a pesar de que nos parece mentira, que no pueden haber visto lo que ocurrió, que no pueden haber escuchado, que no se pueden haber interesado por todo lo que nos ha ocurrido. Y entonces creo que es una tarea de un valor incalculable. Así que muchísimas gracias por esa energía que le seguís poniendo Hermosa, y por sí. todo el amor que seguramente es lo que te mueve desde el fondo. Sí, hermoso, Gracias, hermoso. gracias, chicas. Por No, yo estoy algo, recontra agradecida a ustedes, me encantó compartir esta tarde, estos mates, y por algo conocerlas un fuiste la poco más más. joven. Por algo fuiste la más joven. Sí, De la CONADEP, sí, fui la más chiquita. Para que sigas contando. Quería Claro, agradecerte a vos claro. y a Sí, todas las sí. compañeras. Una preguntita. El libro de la CONADEP nunca más no se puede volver a conseguir, ¿no? Porque yo no lo Mi tengo. amor, sí, ¿A sí, dónde? hay sí, varias. se consigue, sí. Sí, 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 se consigue, incluso se consigue con los dos prólogos, el prólogo original y el prólogo que hizo Eduardo Dualde, el que fue secretario de Derechos Humanos, Sí, el Eduardo Eduardo Luis querido, muy Dualde. querido, sí, sí. este,
bueno. que es muy Qué interesante bueno. leer y comparar. Sí, tal cual. Bueno, lo voy a conseguir. Bueno, me voy con Y el no alma sé quién Llegó, dijo lo llena. de la y este Universidad libro, de Moreno, te cuento, me María encantó. Eugenia, que este libro llegó a todos lados, porque a nosotros nos llegó desde Bélgica, que la biblioteca tenía el libro, y de ahí nos preguntaron si mi abuelo era mi abuelo, un belga que se vino para Buenos Aires, porque llegó y leyeron el apellido y lo pusieron en el museo y en la biblioteca belga. Muy Qué bien. divino. Mi abuela era belga también, Magdalena. Sí. No, te agradezco un montón, Vamos María a terminar Eugenia, siendo porque parientas, mira. yo esa zona, esa parte, esa historia que contaste hoy, es como que, viste, cuando vos hay cosas que querés borrar y tener la mente en blanco, era eso. Yo me acuerdo que iba con mis sobrinas chicas porque la invitaban las compañeras del colegio de vacaciones y no se podía ir, por ejemplo, a Uruguay, porque tenía que firmar el padre y la madre, y no tenían la madre. Entonces me iba allá para que me den un certificado que su madre no estaba ni muerta, estaba desaparecida, y un Terrible. juez la autorizaba a salir y a entrar. Era así. Claro. Y nosotros perdimos los juicios a la Junta. Mi mamá lo perdió, lo tuvimos que pagar por el punto final, obediencia debida, pero cuando mi sobrina cumplió los 21 años, ella le hizo juicio a los apropiadores, que me dijo si yo podía salir de testigo, tía, si me decís que no, no me voy a ofender, por favor, antes de ser tu mamá fue mi hermana. Y les agradecí a los abogados del juicio, que todos ahí me aplaudieron cuando dijeron algo más, porque vos te imaginás cómo preguntaban la parte de los milicos, ¿no? Era tremendo. Y yo dije, Malena, no llores, bancátelas, porque, y ahí me tuvieron que dar un botón antipánico porque empezaron a llamarme a mi casa, a ponerme música a cualquier hora y qué sé yo, y bueno, pasé el teléfono a nombre de mi marido, porque aportaba apellido, pero fue tremendo eso. Y logramos que el tipo estuviera preso 10 años, que es poco, la mujer también, y la parte era que fraguó 9 años, pero cuando se iban en el celular, por la ventanita chiquitita, nos cantaban, ya vamos a salir, los vamos a buscar y van a desaparecer todos. Mientras nosotros le cantábamos como los milicos, los vamos a buscar y todo lo demás. Te digo que fue tremendo, el juicio se hizo en La Plata. Y tenía que demostrar otra vez un análisis de sangre para mostrar mi 99.999998% que yo era tía de Elena y era hermana de mi hermana. ¿A vos te parece? No. La justicia acá va en carreta. Bueno, Y las ahora dejo. Les mando un abrazo muy grande y muchas un beso gracias. grande y gracias Gracias por a todo el ustedes. material. Sigamos en Gracias, contacto, Eugenia. chicas. Sí, Muchas sigamos gracias. encontrándonos. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Muchísimas Hasta gracias. Muchas, luego. muchas Muchas gracias. gracias. A disposición. Chao, Dale. Eva. Muchas Vamos a gracias. ver Adiós. ahora. Chao, Gracias chao. por la invitación. Chao, Para chao. que Y vengan bueno, a Gracias, Rosario. excelente Muchas gracias. todo. Gracias. María Eugenia, muchas gracias por todo lo que nos Au, compartiste. por Estamos en favor. contacto Y para... por habilitar No, la no. charla, por poder Ya, contar. esto Por continuará. supuesto, por Gracias, supuesto. Gaby. Valorar la democracia. Chao, hermosas. Tengan Sí, una María. hermosa noche. Bueno, Dios te Chao, bendiga. chao. A ustedes. Chao, queridas. finalizo mi reunión entonces. Hasta luego. Chao. Le mandás el videíto, ¿no? Ya lo comparto, ahora corto y lo comparto en el Bárbaro. Y WhatsApp. ahí ya tienen el contacto mío, todo. Y está Un todo ahí. abrazo muy grande a Fantástico. todas. Chao, Chao, María chicas. Eugenia. Chao, Adiós. Muchas, gracias. muchas gracias. Mantenernos juntas y en contacto, yo al menos desde Hace el año bien. 2020 es como que sigo viviendo gracias a esta hermandad de mujeres y a estos intereses que tenemos de seguir creciendo, aprendiendo y viviendo Y plenas la vida. compartiendo la vida. Sí, sí, Vamos, sí. Judy. Así que Vamos. muchas Estamos gracias. en Vamos. contacto. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao, chicas. Corto, me da pena. Chau, chau.
Sí. Chao. Chao, chao, adiós. Chao, Nilda. Chao. Abrazo fuerte. Adiós.